días, hoy es jueves 8 de junio 2017, en la semana al aire. Miguel Campos. Buenos días a todos nuestros televidentes. Cruzamos hoy a nuestro compañero Rolfi Rojas, que no va a estar con nosotros por cuestiones de laborales. Hoy, a cuestión, Nolasco, de la situación judicial que conoce el país del día de ayer, nosotros no vamos a orar por los presos, ni vamos a orar por esos presos, no vamos a orar por las familias de esos presos, sino que creo que sería justo que oremos o digamos una palabra de conciliación, ¿verdad? En nombre de todas las madres, padres, todos los hijos, las esposas, los esposos, las parejas de las personas que están presas. Es muy difícil tener una persona privada de su libertad. Es tener una situación muy difícil en la familia, tener una persona presa, y más Nolasco, una persona presa en una cárcel de la República Dominicana. Bueno. Aunque este sistema nuevo, pues del nuevo modelo, ha en cierto modo, no completamente, pues mejorado un poco las condiciones de las cárceles tradicionales, como lo que es la Victoria, que da grima, ¿verdad? Los familiares casi para ir allá tienen que ser objetos de violaciones de lo que es el derecho de cada persona. Le tocan el cuerpo, le piden dinero, cuando van allá es una situación calamitosa. Entonces, verdaderamente hoy queremos pedirle al Señor que ponga su mano y le dé fuerzas y le pueda dar el conocimiento para que consigan pues el pan de cada día a esos familiares. Bueno, de alguna forma pues los consuele a esas personas que tienen hijos, hijas, esposos, padres presos. Director. Bueno, hablando de presos y detenidos, Miguel, en el día de ayer y fue por ahí que más o menos... Y Voz Populi, porque Voz Populi más o menos es cuando se comenta la cosa así como en base a chisme, ¿entiendes? Sino que como todo es bien visto y sabido por todas las partes, porque se ha ido convirtiendo en una novela, una telenovela con una gran teleaudiencia y todo y más. Miren, quiero primero, antes que todo, aclarar que, miren, no pocas personas defienden la legalidad, el uso, el reclamar legal del proceso, y soy de las personas que no tapan bajo ningún concepto lo mal hecho, y entiendo que, y fuimos nosotros también de lo que más hemos solicitado un proceso de investigación, no solamente del caso Odebrecht, sino también de otros casos que están pendientes y otros casos que ni siquiera se mencionan. Por ejemplo, Miguel, como habíamos hablado, hemos hablado el caso de los tucanos, se ha desaparecido, digamos, del proceso, de cualquier proceso. Hemos tratado siempre de que se investigue
aquel caso de las ventas de los terrenos de los Tres Brazos. El Corde, la OISOE, señores, que hubo una persona que se quitó la vida, y así sucesivamente. Pero tampoco soy dado ni que se festinen los procesos penales, ni que se hagan las cosas como no se deben de hacer, como no se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando no hay necesidad. Porque miren, este caso de Odebrecht es un caso donde están las pruebas. Es un caso donde las informaciones inclusive pueden fluir aún más de lo que han fluido. Si se quiere llegar a acuerdos, inclusive se han podido hacer muchísimo más acuerdos de los que se han hecho. Se pueden recolectar muchísimas más pruebas de las que se han recolectado. Y finalmente se puede llevar un proceso muchísimo más organizado y mucho más representativo de lo que se ha hecho. De verdad yo vi parte de ese proceso y responsablemente yo digo que esas no son las mejores formas de llevar una audiencia. Ni por parte de las autoridades, ni por parte de las defensas. Y mucho menos audiencias de medida de coerción. Por otra parte... Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Cuando tú termines tú. Sí. Por otra parte, no he visto, empecé a verlo, no lo terminé, pero no he visto por ningún lado ni nadie hablar sobre las motivaciones de la sentencia, donde se supone que todo lleva una motivación, todo lleva una forma, todo lleva un proceso. En este caso, no realmente fueron llevados como se debía. A diferencia de lo que dice el Procurador General de la República, que es algo para poner ejemplo, yo creo que no debería de ser el ejemplo. Miguel Campos, ahora bien, y excúsame. No. Ahora bien, queríamos pan y circo, eso tuvimos, pan y circo. Mira, tengo aquí dos mensajes de un amigo de nosotros que me dice y me manda a decir dos cosas. Ajá. Tu hermano Carlito y tu compadre me dice primero, el maestro habla. Y después me pone, no le interrumpa. Caramba. Ese Carlito. Mira, vamos a tener que hacer alguna diligencia para reabrir la línea aquí en el estudio, porque varias personas ya me han dicho que es importante y que a veces se quieren comunicar con nosotros. Nueva vez de nuestra parte pedimos excusa, pero hay puntitos que a veces se nos escapan de nuestra mano. Sí, eso es un problema de la central. Sí, problema esa es la central que ha durado más tiempo. Y los cableados del estudio. Tiene ya una semana. Ni modo. Pero nosotros somos un programa, Nolasco, que nos hemos caracterizado por recibir pues llamadas telefónicas. Es correcto. En vivo. La opinión del pueblo. Y no es fácil, ¿eh? Sí. Primero no es fácil porque le tienen miedo a ese sistema porque no llaman. A esta hora es muy difícil. Nosotros pues hemos tenido la suerte, ¿verdad? Sí. De que nuestros televidentes pues llaman en exceso. A
veces llaman tanto que no nos dejan hablar los temas. Pero no importa, a nosotros no, No nos importa, molesta. no nos molesta. Segundo, es difícil, Nolasco, porque te cambian el tema a veces, que no importa, a nosotros no nos importa. A veces también te hablan de manera incorrecta, dicen mala palabra, pueden decir cosas que no, a ti no te gusten, y mucha gente no usa ese sistema. Sí. Porque no es fácil. Pero no Óyeme, somos nosotros. no somos nosotros. Y nada, estamos esperando ansiosamente el teléfono. Mira, Nolasco, yo hice un comentario largo ayer sobre Odebrecht en cuanto a algunas cosas que yo entendía. Sí. Muy del proceso, del debido proceso, más que nada del debido proceso. Hay mucha gente que están hablando, se dice dos cosas. Se habla del debido proceso y se dice que la investigación que no ha culminado todavía, por eso es que se da un periodo en la medida de coerción, ¿verdad que sí? No Sí. las cosas se ponen. Pues que sean ampliados las acusaciones a personas que faltan, que no están de acuerdo con el procurador. Pero yo, más que nada, yo como un penalista, yo soy un abogado que me gusta el derecho penal y eso es que ejerzo, pero teniendo al frente una figura como Nolasco, yo quisiera hacerte 4 preguntas, Nolasco. Adelante. Y quisiera que me la conteste objetivamente. Mira, Trataré. sí, la primera pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. Y es en cuanto al expediente. Resaltó en los medios y lo que hemos visto, el expediente de Odebrecht, la acusación primaria, ¿verdad? Sí. Porque no sé si va a ser la acusación principal que se va a presentar en la audiencia preliminar, ¿verdad? Que es un proceso que viene en instrucción posterior que dice si ha lugar o no al juicio de fondo. Sí. Entonces, ese expediente, compuesto por muchos errores, ¿verdad? Lleno de errores, mal instrumentado. Mira, no lo digo yo, Sí. Lo dicen todos los abogados que lo han visto. Muchas imprecisiones, errores en fecha, errores en montos, pero incongruencias, falsedades, falta de pruebas que pueden ser declaradas inadmisibles, que no tienen soporte. Óyeme, un expediente de un procurador que no tiene experiencia, que es un muchacho que se graduó en UNIBE hace un par de años, porque eso es lo que es un abogado reciente, no es un abogado como tú, Nolasco, que has estado en el ejercicio del derecho penal desde que te graduaste en el 94. No, yo me gradué finalmente en el 97. Ok, en el 97, sí, pero hace ya 20 años. 20 años de ejercicio, pues, es casi una eternidad. Entonces, ese expediente, Nolasco, con tantos errores y tantas fallas, fue un expediente que el juez de la Suprema Corte de Justicia Especial pudo acoger como un expediente viable. O sea, no era ese expediente un expediente por sus errores, incongruencias, faltas y todo un número de situaciones. No fue un expediente que debió declarar el magistrado inadmisible. Mira, vamos a recordar que la etapa procesal estaba... ¿Está el juez para corregir expediente? No, imposible. Imposible, todo lo contrario. Lo primero es que en materia penal cualquier duda favorece al imputado. Cualquier duda. Y esto tiene su porqué, señores. Esto tiene su porqué. Quizás no nos baste una hora para hablar de todos estos puntos. Pero vamos a tratar. Mira, vamos primero a recordar la etapa procesal.
la etapa procesal es ahora mismo medida de coerción, donde ni un expediente tiene que estar terminado, ni el grupo o el fardo de prueba tiene que ser todo el fardo de prueba que se vaya a presentar para juicio de fondo. Audiencia preliminar es para eso. Audiencia preliminar sí es para eso, pero estamos lejos aún Se le dice el juicio de la prueba. a la preliminar. A la preliminar. Pero estamos lejos aún de una audiencia preliminar. Ok. Estábamos o están en un proceso de medida de coerción, donde no se conoce ni siquiera la acusación. De hecho, No es obligatoria. no, de hecho, lo que se debe tener es una infracción, una que otra prueba de que posiblemente, ni siquiera si es, posiblemente sea esa persona señalada. Y el peligro de fuga o el daño que puede hacer esta persona al proceso o a la sociedad mientras se conoce el juicio de fondo. Ok. Acuérdate que tengo, y no quiero que terminemos No, este programa, quiero porque necesito hacerte 5 preguntas. Sí, pero es importante que vayamos desglosando esa parte. Entonces, el expediente, todavía no hay un expediente terminado. Ciertamente. Ni una investigación terminada. Ni una investigación terminada. Ciertamente, un expediente que presenta incongruencia con montos, factores, pruebas, pero esas incongruencias no llegan a ser, digamos, opositoras, oponentes o dañinas para lo que se quiere en esta etapa procesal. El monto, por ejemplo, que se habló del monto, de los errores en unos montos, de unos depósitos de 500,000 que eran después, o 400,000 que eran después de que 40,000, que fue un error. Mentira, no fue un error. ¿Por qué? Porque tú cometes un error de un cero de 40,000 a 400,000. Pero cuando tú pones en letra ese monto, es diferente tú poner 40,000 en letra a 400,000 en letra. Y si lo que tú te equivocaste fue en un número, cuando tú lo vas a poner en letra, tú debes de poner 40,000. Ok, ahora bien, el juez no está para corregir expediente, como tú lo acabas de decir. Y un expediente que fue, o una solicitud de medida de coerción de más de 400 páginas, donde pudo haber sido, Miguel, sin relajo, un expediente, una solicitud de medida de coerción, ¿tú sabes de qué tamaño? De 10 páginas. De 30, 10, 20. No, 30 no, 10 páginas. Cuando uno ve en un principio un expediente para una medida de coerción de esa forma, uno dice, eso no va bien. Porque ese no es el punto de la medida de coerción. Entonces, ¿había motivos suficientes, había un expediente suficiente para conocer una medida de coerción? Sí. Pero no escuché por ningún lado, ni siquiera, una motivación de lo que era realmente un peligro de fuga. Por parte del Ministerio Público, no. O sea que lo que es el peligro de fuga, ya vamos a hablar de expedientes, no de personas. Esa era otra de mis preguntas. El peligro de fuga ahí no se vio. Entonces, ¿podía el juez seguir conociendo? Sí. ¿Pudo haber conocido? Sí. ¿Por qué puso esas
debió haber rechazado, que fue la pregunta que me hiciste en esta oportunidad, declarado inadmisible. Entiendo que no. Ese expediente pudo sustentar, entiendo yo, la solicitud de medida de coerción. Pregunta número 2. Sí. ¿Tú crees que después de que estos personajes imputados asistieron voluntariamente por una llamada telefónica a la Procuraduría General, hubo la necesidad, el exceso en el arresto de ir a su casa con ese aparataje frente a los vecinos, hijos, a estas personas que ya habían asistido? Totalmente, totalmente. O sea, no es que yo creo, es que yo estoy seguro. Para buscar a una persona, un aparataje de 10, 15. Para mí fue, siempre lo he dicho, Miguel, para mí fue pan y circo. Eso ha sido pan y circo. Y muchos dicen que si estuvo bien, que si estuvo mal, que si realmente... Había una orden de arresto que la emite un juez, obviamente, ¿verdad? Ese es el primer, y eso fue lo primero que critiqué. Una orden de arresto de un juez. Mira, para un juez dar una orden de arresto, quien lo solicita, por ejemplo, en este caso la Fiscalía, debe de demostrar y debe de, con prueba, decirle al juez por qué está pidiendo una orden de arresto. Una orden de arresto es prácticamente una medida de coerción, Sí. anticipada. Entonces, No, los aparatajos fueron inmensos. entonces, pero no a todos. como juez, no a todos, eso es correcto. Fue a algunos. Como juez, lo primero que tiene que solicitar un juez es, dígame algo, Ministerio Público, ¿usted ha convocado a esta persona anteriormente? El Ministerio Público debe decir sí o no. Claro. Si lo convocó anteriormente, el juez debe decir, mire, y cuando usted lo convocó, la persona ha ido voluntariamente. Acudió. Bueno, sí, magistrado, pues vuelve y llámelo, que yo no le voy a dar la orden. Si no vuelve con la llamada, yo le doy su orden. Exactamente. Eso es lo primero que tiene que ver un juez. Un juez objetivo, un juez con sus cabales, un juez que no reciba línea. Bueno, en sus cabales, reciba o no la línea. Yo voy a averiguar quién fue el juez que emitió esa orden de arresto. Me imagino que fue el mismo que conoció la medida de coerción. Ok. Porque me imagino, porque era el juez que inclusive lo anunciaron que iba a ser ese juez. ¿No te recuerdas de eso? Sí. Entonces, Sí. no debiera dar un juez simple y llanamente, en ningún caso, si no hay una motivación clara, precisa, concreta de por qué está dando la medida, la orden de arresto. Pero te digo que, Miguel, no es en ese caso. Eso se ha convertido en algo totalmente rutinario en nuestro país. Que los jueces den la orden de arresto sin ninguna prueba, sin ninguna sustentación ni nada. Hazme esa orden de arresto ahí para que... Prácticamente. De hecho, hoy en día los jueces no están tutelando la libertad de las personas. Violando todos los derechos y garantías constitucionales. Eso entiendo yo. Pregunta número 3, Nolasco. Sí. Miguel, escúchame, vamos a hacer una pausa antes de continuar. Regresamos en breve.
y estábamos hablando sobre el proceso. Vamos prácticamente a quitar proceso de Brecht, vamos a hablar de proceso, ¿verdad? Sí. Que es prácticamente lo que estamos hablando. Sí. Antes de hacerlo, Nolasco, nosotros queríamos mandarle un saludo. ¿Queremos? Sí. Ah, tú también tienes tu saludo. No, que no queríamos. Queremos. Mira, ayer me llamó y estuve conversando con un amigo, también comunicador, me puso muy contento porque me dio noticias agradables. Cuando a ti te llama un comunicador de esa clase y te dice, mira, estoy viendo tu programa por la mañana, ahí no hay pérdida. Verdaderamente yo te felicito, Miguel. Óyeme, qué buen programa. Me llamó John Berry, el rey del Canal 19, ¿verdad? El rey de los programas de por la tarde, John Berry, ese trabajador social, ese comunicador, ese hombre de familia. Bueno, pues nos mandó ayer un llamado y queríamos saludarlo como nos pidió que lo hiciera. John Berry, te quiero, mi amor. Ojalá que, bueno, pues sigamos cumpliendo el objetivo que tenemos de llevar un programa positivo a los televidentes dominicanos. Además de eso, quiero felicitar hoy en su cumpleaños a otro comunicador. Yo lo conozco, pero quien es amigo mío es su hijo. Y queremos saludar hoy y felicitar en su cumpleaños al comunicador Guillermo Gómez. Okay. Hoy cumpleaños Guillermo Gómez, que tiene ese programa de televisivo los domingos. De toda la vida. Sí, debe tener como 92 años el programa. Se llama... Bueno, yo desde que tengo uso de razón está ese programa en el aire. Sí, debe tener 92, 82, por ahí que anda. Pero felicitándolo en su cumpleaños tal, ya dije el tiempo que tenía. Sí, él comenzó muy jovencito el programa. Sí, pero no tiene 100. Queremos felicitarlo, mucha larga vida y que pase un gran cumpleaños con sus familiares y sus allegados. Y de verdad queremos de corazón felicitarlo. Nolasco, sí. Tercera pregunta. Adelante. Hasta tengo yo entendido, y yo sé que esto no es un juzgado de instrucción, pero es un tribunal especial que está fungiendo como juzgado de instrucción en lo que se llama el orden privilegiado, sí. ¿Verdad? Sí. Lo que se llama el privilegiado. Sí. Yo quería preguntarte, ¿no son a puertas cerradas las medidas de coerción? Mira, según... Aunque las audiencias sean públicas y contradictorias, esto no es una audiencia de fondo, esto es medida de coerción. Y hasta el día de hoy, todas las medidas de coerción que yo he asistido, todas, Nolasco, en cualquier sitio, son a puertas cerradas. Casi todas. Okay. Te digo casi todas, porque desde que hay un político en el medio, desde que hay algo que le interesa a la prensa más que al pueblo, buscan la forma de entrar a las medidas de coerción, buscan la forma de conseguir los expedientes, inclusive primero que los imputados y primero que los abogados de estos imputados, violentando lo que es el debido proceso. Ciertamente, Miguel, como tú lo acabas de decir, la ley establece que no solamente la medida de coerción, toda la fase de instrucción es pública entre las partes. Entre las partes. Privada para el público. Entonces, si es pública entre las partes, es solo, o debe ser solo conocida por el imputado,
la víctima, el Ministerio Público, el juez, cuando se le presente el caso, no antes, y ya. ¿Y los abogados? Y los abogados. Y ya. Las medidas de coerción, como tú lo acabas de decir, según la ley, son a puerta cerrada. De hecho, a las medidas de coerción, cuando se le hace a una gente de escasos recursos o a una gente que no lo conoce nadie, no le dejan entrar ni siquiera a la mamá, ni al hermano, ni al primo, ni a la esposa, a nadie. Ni a la esposa. A nadie. Pero en este caso fue televisado, ¿verdad? Sí. En todos los medios Así mismo. a algunos canales. Bueno. A otros se les restringieron, no, te digo de información, se les restringieron a otros canales. Pues así mismo es. Sí. Así como es. O sea que esto se ve como si fue orquestado. Yo no entiendo, lo primero es yo no La orden entiendo. de arresto, esto hacer de público. Yo entiendo que sí. Una pregunta que te tengo. Nolasco, en el principio de este código garantista que nosotros conocemos como el CPP, ¿verdad? El Código Procesal. Un código garantista, pero un sistema totalmente anacrónico y totalmente dictatorial que no cumple con las leyes. Ok. Donde el mismo código establece cuáles son las posiciones de dictar medidas de coerción de prisión preventiva. Sí. Es el código que si la persona tiene arraigo, Sí. que son documentos, vamos a decir un presupuesto de documentos que demuestre arraigos laborales, que demuestren que no hay peligro de fuga y específicamente de que esa persona va a estar presente en todo el estado del proceso. Sí. También dice que cuáles son los casos que si la víctima está en peligro, dependiendo de la calidad de la infracción, ¿verdad? Sí. Pero nosotros entendíamos, todos los abogados que se preguntaron, que había arraigo, Sí. que existía la presunción de inocencia, que no iba a haber peligro de fuga, que estas personas iban a estar en el proceso. No fue excesiva o incorrecta o una línea o de la Suprema o del o política al juez de imponer prisión preventiva. Mira, lo primero es que no creo que en este caso Una prisión o presión social. ahí era que yo iba. En este caso no era necesaria ni siquiera una línea, como tú dices, Miguel. En este caso no creo que hubiese sido una línea. Porque la presión social fue tan grande, es tan grande, que no creo que haya en este país un juez, oye bien, Que se hubiera arriesgado que se hubiese arriesgado a soltar, a cumplir la ley. a cumplir la ley. No lo creo, ¿eh? Dicen por ahí, ya los comentarios andan por ahí, que la única juez que hubiese sido capaz de hacer cumplir la ley hubiese sido doña Miriam Germán, la magistrada que se inhibió, que trató de inhibirse o se inhibió porque empezaron a tratar de difamarla, porque esa es la verdad, dicen que ella Hubiera tenido los dos coquitos. hubiese tenido, pero no te podría decir que sí ni que no, porque simple y llanamente no se dio el factor. ¿Existe arraigo en estos imputados? De sobra. De sobra. De sobra. ¿Hay peligro de fuga? Yo te diría, eso de peligro de fuga, hay que tener cuidado con eso, porque como te digo una cosa, te digo la otra. Nunca nadie logrará entrar en la cabeza de otra persona, por el momento. Más adelante, inclusive ya se habla de que se están inventando máquinas y procesos de que se va a saber lo que tú estás pensando.
pero por el momento no. Entonces, realmente no se sabe qué está pensando la persona. ¿Había características en estos imputados Ahora, de que iban a estar en todo el estado del proceso? Entiendo que sí. Yo entiendo que por lo menos en estos casos las características no se veían de que la intención era sustraerse. Sobre todo que cada vez que fueron citados, fueron. Y en este caso, la misma prensa se encargó de que todo el mundo se diera cuenta que esas personas habían sido citadas y habían acudido a los interrogatorios. Entonces, peligro de fuga. Mira qué sucede con el peligro de fuga. Cuando la gente no tiene un presupuesto, como tú lo habías dicho, cuando la gente no tiene medios económicos, el Ministerio Público le dice al juez, mire magistrado, no tiene arraigo. Esa persona es casi seguro que se va a sustraer del proceso. ¡Pam! Ahí está la medida de coerción. Pero cuando la persona tiene medios, tiene económicamente está bien, entonces el Ministerio Público cambia y dice, mire magistrado, es una persona que tiene los suficientes medios para desaparecerse del país. Fíjense, pasaporte visado con qué sé yo cuánta salida, no se sabe cuánta salida tiene. Fíjense, hasta aviones tiene que se puede escapar. Es una persona que con facilidad puede desaparecerse del medio, puede sustraerse del proceso. Y ¡pum! Presa también esa persona. Entonces, en nuestro país es prácticamente un delito no tener nada y es un crimen tener algo. O sea, como quiera, se está mal. Entonces, uno de los factores que pone también como presupuesto el Ministerio Público es, y hay un nuevo hecho, magistrado, no solamente se puede fugar, sino que antes no tenía motivo, pero ahora sí, porque ahora pende sobre él una acusación. Oye, ¿cuáles son las motivaciones para mostrar un supuesto peligro de fuga? Primero, que tiene o no tiene dinero. Y segundo, que ahora hay una acusación en contra de él. El ánimo de esa persona ha cambiado y se va a fugar. Y vienen los jueces, muchos jueces, no todos, porque hay jueces que no se comen esa. Dicen, sí, es verdad, el Ministerio Público tiene razón. ¡Pum! Presa la gente. Pero yo vi que prácticamente el Ministerio Público, casi con cinismo, dijo que en nuestra cárcel habían 22.000 personas con medida de coerción. Presos preventivos. Presos preventivos. Y de eso se ufanaron ellos, el Ministerio Público, cuando eso debiera ser una vergüenza. Esa es la realidad, Miguel. Una última pregunta rápida y un asesoramiento. Según un análisis que yo hice, tú conoces lo que es en el derecho procesal penal, en el Código, y en la Constitución, lo que se llama la igualdad en el proceso. Correcto. La igualdad en el proceso, pues lo dice, hay que tener igualdad, ¿verdad? Sí. Todas las partes deben de tener partes iguales. Los corruptores, los sobornantes, o sea, los extranjeros que tuvieron un trato exquisito de parte de la Procuraduría General de la República y ninguno está preso, no deberían de estar presos, no deberían de tener ese trato de igualdad estos imputados dominicanos. Ya eso no entra dentro de lo que es la igualdad del proceso. Okay. Eso sí entra, digamos, bajo la sombrilla de iguales derechos de ciudadanos
y personas en tránsito legalmente en la República Dominicana. Es otra. O sea que a los extranjeros se les punto. dio ese privilegio de poder llegar a ese acuerdo y al dominicano se le mandó para la cárcel. Sí, pero no es la igualdad del No hay debido igualdad. proceso. Okay. O sea, lo que se refiere a la igualdad del debido proceso, por ejemplo, es que ya las partes que están involucradas, por ejemplo, si el Ministerio Público tiene conocimiento de una prueba, la otra persona tiene que tener, el imputado tiene que tener conocimiento de la prueba. Si el imputado va con 3 abogados, por ejemplo, la víctima tiene derecho a que lo asistan 3 abogados. Si la víctima tuvo un día gripe, el imputado tiene derecho a que le dé gripe en el proceso. Eso es la igualdad de partes en el proceso. Okay. Ahora, el derecho de ciudadano, que inclusive es mayor que la igualdad de partes, porque la igualdad de partes es una consecuencia directa al derecho de que tiene todo ciudadano, toda persona, la libertad, los derechos constitucionales. Ese grupo de cosas son todavía mayores. Y sí, generalmente en nuestro país las personas extranjeras tienen favoritismo, pero no solamente, Un trato especial. no solamente por... Privilegio. Es casi hasta cultural, Miguel. Cuando tú ves un turista, cuando tú ves por ahí una persona o se ve por ahí una persona que no habla el idioma español, sea cualquier idioma que hable. ¿Tú sabes lo que yo he visto en este país, Dolan? Sí, Un pederasta conocido en Boca Chica, porque tenía dinero y gastaba, andando por las calles donde todos sabían que era un pederasta, que le gustaban los niños, sí, menores de edad, sí, y que los compraba y pagaba el dinero para llevárselo para su casa, caminando por las calles, y la gente, los dominicanos saludándolo. ¿Cómo está, señor? sí, señor. Señor, ¿cómo está usted? Sí. Señor. Sí. A ti te dicen, dime, Miguelito. Pero si tú fueras extranjero, te dicen, señor, buenos días. O sea, ya eso es algo prácticamente hasta cultural. Miguel, nos vamos a una pausa, Una pregunta final. pero vámonos a la pausa que me la están pidiendo desde hace ratito. Regresamos en breve, señores. Estamos en el aire. Sí, una última pregunta, lo que a mí me refiere. Sí. Hoy están aprendiendo de derecho ustedes, ¿eh? Esto no es cualquier tema, son temas de derecho profundo, ¿eh? Mira, Norasco, ahora ya terminado y ya interpuesta la medida de coerción, por ahí viene en el plazo que dice la ley, después de los meses que sean impuestas, pues la audiencia preliminar, perfecto. Le toca en este proceso, en este estado procesal de privilegio, a estos imputados la revisión y la apelación de esta medida de coerción. Claro, claro. Eso ya es debido proceso. Sí. Toda persona O sea, tiene... puede pedir una revisión Claro, y una apelación que básicamente es para variar la medida, es correcto, es correcto. Si solicitan una revisión, por lo menos gravosa. la conocería el mismo juez, Ajá. y si apelan, lo conocería la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Compuesta por 3 jueces. compuesta por 3 jueces. Yo entiendo que cuando la Suprema Corte de Justicia, en los casos especiales,
se va a componer en una sala penal, en una sala de corte, haciendo las veces de corte. Pueden subir, se puede componer el salón, la audiencia por 3 jueces. ¿Y el derecho de recusación de parte del imputado al juez? Tienen derecho, todas las partes tienen derecho a recusar, a no estar conforme con un juez. Los jueces pueden inhibirse. En este caso, hay dos vertientes totalmente diferentes con relación a la recusación, inhibición y sustitución de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hay algunos que dicen que los jueces de la Suprema Corte de Justicia no son recusables porque no hay quien lo sustituya. Yo entiendo que no. Eso es un error. Los jueces, todo juez es recusable dependiendo las atenciones legales que se puedan presentar, y también todo juez puede inhibirse a motus propio de un proceso si tiene las suficientes motivaciones para hacerlo. Y los jueces de la Suprema Corte de Justicia pueden ser sustituidos en estos casos por los jueces de corte. De hecho, ha pasado así, de esa forma. Mira, Jean Alain Rodríguez resaltó la labor del Ministerio Público. Para mí la labor del Ministerio Público, aquí estaban llamando a la gente que decían que no sabían ni hablar ni leer. Ese Ministerio Público, encabezado por un prepotentazo que hay ahí, que se cree por encima de la ley, por encima de Dios. No voy a decir el nombre para que no se me ponga airoso y no tendré que darle una pena y caer preso en el Palacio Nacional, porque eso es lo que se merece y no sale conmigo. Pero bueno, amén. Dice Alain que bueno, pero dice la Marcha Verde que deben de investigar más y someter a los demás. O sea, de que falta gente. Además de eso, están pidiendo las sobrevaluaciones y la licitación de Punta Catalina. O sea que esto va para largo, Nolasco. Es que la Marcha Verde no para. Como habíamos dicho desde el principio del programa, Miguel, esto es el principio. Ahora es que falta mambo. Mira, yo te diría, Miguel, que aunque no me gustó la forma en que se manejaron, ahí habían fiscales, procuradores fiscales con mucha experiencia. Okay. Ahí habían procuradores fiscales que pudieron haber hecho el trabajo y pueden hacer el trabajo, porque tienen no solamente la capacidad, sino también la experiencia. Ahora bien, que si deben de continuar ampliando, que si deben... Mira, el mismo expediente que presentaron, esa misma solicitud de medida de coerción, no yo ni tú, la solicitud de medida de coerción, arroja luces suficientes para demostrar que ese expediente no está completo. Okay. El mismo expediente, después de 5 meses de investigación, no está completo. porque tiene 5 meses investigando. Yo te diría más de 7. Sí. Nolasco, una pregunta que yo... Más de 7, Miguel. Yo te quiero hacer una pregunta. Nolasco, estos imputados están presos por delatores, porque son gente que han sido interrogadas, y según esas interrogaciones, o sea, esta gente no está presa por auditorías que se hicieron de sobrevaluación, de gente, no. Esta gente está preso por delatores que en Brasil, que hay que ver de dónde sacaron esos documentos, si esos documentos existen, a ver, traducirlos, y también los abogados ir a Brasil para ver si son certeros estos documentos. Pero bueno, estos delatores, Nolasco, son criminales confesos.
O sea que a esta gente lo están metiendo preso por declaraciones que criminales confesos, mentirosos, avaladores, ladrones, corruptores, sobornadores. Sí, Y el juez no puede valorar eso. claro. No puede. Debe de valorar eso. Porque aquí no es de que el procurador dice que él es un ladrón. Eso no es así. Es que esto viene de interrogatorios, Sí. de delatores, que son los corruptos, los criminales confesos y condenados, muchos de ellos. Sí, y sobre todo yo te diría, Miguel, ¿Y cómo es esto? que real y efectivamente por todos esos errores, por todos esos puntos, por todas esas cositas y cosotas, es que precisamente y cubriendo el debido proceso, yo siempre, no para este caso, sino para todos los casos, hablo sobre el debido proceso, donde se deben de tener en cuenta lo que habla y lo que dice el mismo expediente. Yo entiendo que lo que ese expediente hablaba por sí solo no llevaba a los resultados que dio. Al día de hoy, todo fue ayer, al día de hoy no tengo las motivaciones de la sentencia, tengo entendido que nadie las tiene por el momento. Eso se dará en el transcurso de que se haga, y los plazos para recurrir dicha decisión que me preguntaste ahorita corren a partir de que se entregue la medida con todas sus motivaciones. Mientras tanto, se cumple la medida de coerción porque son ejecutorias, no obstante cualquier recurso, y el expediente sigue caminando. Por mí para hoy está bien. Tengo... Interrogatorio, pero no importa, para eso estamos. Mira, yo quisiera decir, y ojo para la gente de Santiago y Puerto Plata, hoy inicia lo que es el sistema de 911. Ese sistema de emergencia que ya tiene unos meses trabajando en Santo Domingo, en todo el Gran Santo Domingo, ya se traslada a Santiago y Puerto Plata. Ojalá que allá les sea de mucho uso y lo aprendan a usar, porque aquí tomó un tiempecito aprenderlo a usar. Y otras informaciones seguiremos dándolas más o comentándolas. Oye, pues tomamos el tiempo completo para Odebrecht hoy. Más adelante. Lamentable que nuestro amigo Rolfi no estuviera aquí porque le gusta el tema. Y finalmente, a los que siguen el basquetbol y son de Golden State, ya casi están celebrando, pues se han impuesto en 3 juegos consecutivos a la gente de Cavaliers. Y continúa, no se acaba hasta que se termine, como dicen en la pelota. Rolfi Rojas no está presente aquí, pero sigue siendo mi jefe político. Eso es, y seguirá, entiendo yo, y seguirá y vendrá cuando termine su compromiso de trabajo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este su espacio en la semana. Hasta mañana.